Después de que había pasado mucho tiempo desde la última lluvia, mientras caminaba a casa, vi algo a mi alrededor. Al acercarme con cautela, resultó ser una mujer. ¿Estás bien? No pude evitar apresurarme y preguntar, a lo que ella murmuró débilmente, tengo hambre. Con el día de pago aún lejos y mi billetera sintiéndose ligera, no pude dejarla atrás. Así que gasté mis últimos 4 pesos en una hamburguesa para ella. Resultó que no tenía hogar al que regresar, así que era una persona sin hogar. Con ningún lugar al que ir, la invité a mi casa. Unos días después de este incidente, iba a trabajar con mi jefe, el señor Johnson, quien me despidió. No importaba lo que dijera, él no escuchaba, y regresé a casa sintiéndome frustrado. Cuando llegué, había un coche de lujo negro estacionado frente a mi casa. ¿Por qué estaba allí? Preguntándome, me acerqué y la mujer sin hogar a la que había ayudado salió, diciendo, llegas tarde, mientras salía. Aún sin entender la situación, más o menos fui obligado a entrar al coche por ella. Después de esto, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi nombre es John Smith, un tipo mayor cuyos pasatiempos incluyen ver dramas en maratón y desplazarse por las redes sociales. Mi situación familiar está bastante desordenada. Nací de un padre que nunca realmente se preocupó por nosotros, no es que estuviera mucho por aquí de todos modos. Siempre trabajando o quién sabe qué. Mi madre, a pesar de todo, se aferraba a él, siempre lista con la cena en caso de que él regresara. Pero nuestra familia, que ya apenas funcionaba, se desmoronó cuando entré a la secundaria. El padre que bien podría haber estado ausente finalmente se fue para siempre. No me afectó ya que nunca sentí ningún vínculo con él, pero golpeó duro a mi madre. Día tras día, trabajaba y seguía haciendo comidas para 3 personas. Mirando hacia atrás, tal vez esa era la única forma que ella conocía para protegerse a sí misma. Pero entonces un día, fue a trabajar y nunca regresó. Pensé que tal vez se había visto envuelta en algún incidente y consulté a la policía, pero no obtuve respuestas satisfactorias. Quizás todo había llegado a su límite. Sin el ancla en el frío suelo, comí las comidas destinadas a 3 personas durante 3 días, sintiendo ni desesperación ni especialmente nada, mientras contemplaba mi próximo movimiento. En primer lugar, necesitaba dinero. No se puede vivir solo con aire. Busqué consejos de profesores y centros de empleo, tratando de encontrar una manera de obtener algunas habilidades, pero parecía que nadie estaba dispuesto a darle una oportunidad a un chico como yo. Hasta que un día, llegó un punto de inflexión. Mi profesor tenía un contacto que estaba dispuesto a contratarme. Desesperado, fui a conocer a esta persona. En el día designado, ya estaba en el restaurante, vestido de una manera que incluso un chico como yo podía decir que era elegante. Pero tenía una aura que no era desagradable. En ese momento, yo estaba lejos de estar limpio, habiendo tenido mi agua y gas cortados. Cualquiera que mirara desde afuera probablemente se sentiría mareado por el marcado contraste. Pero este hombre, al verme, habló con voz tranquila, debe ser John, ¿verdad? He oído hablar de ti. Me saludó con una sonrisa amable que nunca olvidaría. La sonrisa del señor Thompson se quedaría conmigo para siempre. Abandonado por su familia y llevando una vida sin esperanzas, el señor Thompson me acogió y me dio un lugar al que pertenecer. Así que, tan pronto como me gradué de la secundaria, comencé a trabajar para el señor Thompson. Por supuesto, no todo fue suave al principio, pero trabajé duro, agradecido por la oportunidad que me había dado. Incluso después de empezar a trabajar, el señor Thompson entendía mi situación familiar y a menudo me visitaba y charlaba, lo que apreciaba profundamente y me ayudaba a fortalecerme. Cuando fui ascendido a supervisor unos años después, lo celebró llevándome a tomar unas copas, diciendo, no se lo cuentes a nadie sobre esto. Se rió inocentemente y me llevó a un restaurante elegante que nunca podría haberme permitido. Estaba tan conmovido por el desfile de platos que los devoré ansiosamente, dada mi creciente apetito. El señor Thompson me miraba sin juzgarme, con una mirada gentil. Estás haciendo un gran trabajo viviendo solo sin padres. No sé qué piensas de mí, pero está bien pensar en mí como un padre, dijo riendo. Avergonzado,
Solo pude asentir con la cabeza y seguir llenando mi cara con comida. A medida que avanzaba la noche y las bebidas, la conversación se centró en la familia del señor Thompson. Mirando el vaso de alcohol que se balanceaba, el señor Thompson comenzó a compartir fragmentos. Resultó que el señor Thompson tenía un hermano biológico trabajando en la empresa, desconocido para mí. El vicepresidente ejecutivo, Leonardo Moore, es su hermano biológico, adoptado por la familia Moore, un pariente durante su infancia. El señor Thompson había querido llevarse bien con su hermano, pero su hermano resentía haber sido adoptado y albergaba malos sentimientos hacia el señor Thompson, que había permanecido en su hogar original. Aunque nunca he hablado de esto con él, nuestra empresa estaba luchando durante la era de mi padre. Había un riesgo real de fracaso, dejando a nuestra familia en la miseria. La familia Moore ofreció adoptarlo en ese entonces, quizás esperando salvar a mi hermano de ese destino. Pero por supuesto, eso podría no tener mucha importancia para él, dijo el señor Thompson, tomando un trago de su bebida antes de continuar. Gracias a la ayuda de varias personas y las acciones de mis padres, la empresa sobrevivió. Pero siempre lamentaron enviar a mi hermano lejos. Llorando hasta el final, espero que podamos entendernos y convertirnos en una verdadera familia algún día, dijo débilmente el señor Thompson. Compararlo con mi propia familia no ofreció ninguna visión. Sintiendo que cualquier cosa que pudiera decir sería inútil, no encontré palabras para ofrecer y simplemente le di palmaditas en la espalda al señor Thompson. Más tarde, con el señor Thompson callado, la doctora lo dejé al cuidado de su secretaria, la señora Dedes, y decidí irme a casa. Lo siento por mantenerte tan tarde, me disculpé en nombre del señor Thompson. La señora Dedes sonrió con frescura, respondiendo, no, es bastante normal para mí como secretaria del presidente. Pero ha pasado mucho tiempo desde que bebió tanto. Debe haber estado realmente feliz por tu ascenso. Felicidades. Con eso, la señora Dedes se llevó al señor Thompson rápidamente. Miré su coche hasta que desapareció, sintiendo cosquillas en la nariz. Seguí trabajando duro, pero luego ocurrió un incidente. Señor Thompson, ¿está bien? La voz de la señora Dedes resonó en la oficina del presidente. Preguntándome qué había sucedido, los empleados entraron corriendo, y yo también me apresuré, abriéndome paso entre la multitud hacia el centro de la conmoción. Encontré al señor Thompson allí, pálido y débil. Mientras la ambulancia se lo llevaba y la señora Dedes le sujetaba la mano con fuerza, llamándolo, la escena parecía irreal, dejándome aturdido. Parecía que el resto de los empleados se sentían de la misma manera. Nadie ponía su corazón en su trabajo, solo iban a través de los movimientos día tras día. Más tarde, Dedes se encargó de la asamblea matutina en lugar del presidente y compartió el diagnóstico del señor Thompson con el resto del personal. Resultó que un periodo ocupado había exacerbado una afección crónica que tenía. Los médicos le aconsejaron que se quedara en el hospital para observación, pero el señor Thompson, siempre preocupado por la empresa, se negaba a quedarse. Solo cuando el señor Moore, el vicepresidente ejecutivo, insistió en que la empresa podría manejar su ausencia, instándolo a tomarse un tiempo libre, cedió. Tal vez tranquilizado por las palabras del señor Moore, el señor Thompson pudo descansar tranquilo, lejos de la empresa. Al ver de reojo al señor Moore después, su expresión era inexpresiva, sus ojos impasibles. Aunque el señor Thompson había dicho que el señor Moore lo resentía, es posible que, a su manera, le tuviera un profundo respeto. Después de escuchar el informe de Dedes, los empleados suspiraron aliviados. Muchos habían sido atraídos a este lugar por el carácter del señor Thompson. Me sentí aliviado al saber que el señor Thompson estaba descansando tranquilamente. Después de esto, todos trabajaron aún más duro bajo el liderazgo del señor Moore, queriendo asegurarse de que todo estuviera en buenas condiciones para el regreso del señor Thompson. Compartí ese sentimiento y continué mi trabajo como de costumbre mientras el señor Thompson estaba ausente. Pasaron los meses y era hora de que el señor Thompson regresara. Todos estaban de buen humor, casi flotando en el aire. El sonido de un motor se hizo más fuerte, y cuando salí corriendo, había un coche de lujo negro estacionado frente a la empresa. Dedes salió del asiento del conductor y abrió respetuosamente la puerta trasera.
El señor Thompson salió con una sonrisa traviesa, y todos los que estaban cerca se apresuraron a saludarlo. Observando esta escena desde adentro, sentí un calor en los ojos. Pensé que las cosas volverían a la normalidad. Pero luego escuché a mis colegas hablar. Oye, ¿oíste? Habrá una reunión de accionistas de emergencia hoy, en uno de todos los momentos. Susurros me hicieron fruncir el ceño en confusión. Era extraño, en efecto. ¿Por qué celebrar una reunión de accionistas ahora? Me pregunté, pero no actué sobre eso, una decisión que llegaría a lamentar profundamente. Los detalles no se compartieron con los empleados, pero resultó que la reunión resultó en el despido del señor Thompson, citando problemas de salud y una supuesta falta de capacidad de gestión estable. La narrativa era que el señor Moore tomaría el puesto principal debido a sus logros en la reconstrucción de la empresa en ausencia del señor Thompson, pero esa era solo la línea oficial. La realidad parecía ser que el señor Moore había orquestado una campaña para destituir al señor Thompson y tomar el control como jefe de la empresa. Solo pude mirar en silencio mientras al señor Thompson se le despojaba de todo, quedando casi sin dinero, y era expulsado de la vivienda propiedad de la empresa. Pensé en comunicarme con el señor Thompson algunas veces, pero encontré su teléfono desconectado, y sin conocer su paradero, estaba indefenso. Corrieron rumores de que los esfuerzos del señor Thompson por proteger a su familia habían provocado una recaída de su enfermedad, lo que resultó en su fallecimiento. La familia del señor Thompson se quedó sin nada, sin poder siquiera pagar un funeral. Como un extraño a estos eventos, sentí que estaba en una montaña rusa, incapaz de comprender la realidad de lo que había sucedido. Con el señor Moore al mando, el ambiente en la empresa cambió drásticamente. Lo que había sido una cultura de apoyo mutuo se transformó en una centrada en el señor Moore. Comenzó marginando visiblemente a los empleados leales al señor Thompson, siendo los primeros en irse los seguidores del señor Thompson entre los ejecutivos y su secretaria Deves. De autoridad fueron degradados, mientras que otros empleados fueron reasignados a tareas menores o abandonaron posiciones muertas. Por supuesto, yo no fui la excepción. Habiendo recibido el favor del presidente, fui transferido a un departamento bajo Moore. Era como estar en el infierno. Aún no has terminado tu trabajo. El presidente anterior no tenía ojo para el talento, favoreciendo a alguien como tú. A partir de hoy, te entrenaré adecuadamente, así que, prepárate. Con una risa franca, Moore comenzó su acoso, comenzando con esa declaración. Todos los días, me asignaba una cantidad imposible de trabajo, asegurándose de que estuviera atrapado haciendo horas extras. Una vez expresé mis preocupaciones directamente a Moore, diciendo, la carga de trabajo parece manejable. No seas demasiado indulgente. Las horas extras sugieren incompetencia. No es mi culpa. Deja de quejarte y termina las tareas durante el horario regular, respondió con desdén, sin ofrecer ninguna solución. Mirando a mi alrededor, todos desviaron la mirada, sin decir nada. Mi entorno había sido tomado por los partidarios de Moore, y aquellos que no querían terminar como yo simplemente seguían a Moore para evitar problemas. Al hacerme un ejemplo, Moore estableció aún más su dictadura. Pensé en renunciar más veces de las que puedo contar, pero veía al presidente como una figura paternal. Si renunciaba, temía que otros empleados que admiraban al presidente se convirtieran en el próximo objetivo de Moore. Con ese pensamiento, no pude decidirme y me convertí en una cáscara de persona, simplemente soportando día a día. Luego, un día, mientras me dirigía al trabajo como de costumbre, Moore se acercó con sus pasos vulgares. Oye, John, ¿qué demonios es esto? Golpeando un papel en mi escritorio como para enfatizar su punto, Moore levantó las cejas en una exhibición exagerada de ira. Últimamente, no había manejado tareas particularmente críticas, así que con un suspiro, saqué el papel de debajo de la mano de Moore para ver de qué se trataba. Lo que encontré fue impactante. ¿Es esto una factura? Sí, el papel afirmaba que había perdido documentos de la empresa causando daño a un cliente. ¿Cómo planeas hacerte responsable de esto, John? Moore sonrió como si acabara de ganar un premio. No pude quedarme callado y refuté reflejamente, espera un minuto. No estaba a cargo de este trato.
Solo me encargaron organizar documentos internos. Tú, que me asignaste esta tarea, lo sabes mejor. Pero Moore desestimó tales preocupaciones, afirmando, no entiendo tu punto. De todas formas, habrá consecuencias. Tendrás un recorte de sueldo. Asegúrate de que no se repita. Luego, se alejó con confianza a su escritorio. Sentimientos encontrados de querer replicar y un sentido de derrota me abrumaron y terminé solo bajando la cabeza. Así es como terminé con un salario significativamente reducido de un ingreso ya modesto. Solo queda una semana más hasta el día de pago. Últimamente, trabajar horas extras se había vuelto la norma y caminar a casa bajo la luz de las farolas se había convertido en un ritual diario. Incluso si hubiera taxis o trenes disponibles, mis magros fondos no permitirían tales lujos, así que me resigné a caminar. Fue entonces cuando noté una figura acurrucada bajo una farola. ¿Qué es eso? Murmurando para mí mismo, me acerqué con cautela, solo para descubrir que era una persona acostada débilmente allí. Con ropa algo sucia, era lo que podrías llamar una persona sin hogar. Oye, ¿estás bien? Normalmente, no me atrevería a hablar, pero algo me obligó a tenderle la mano. Levantando lentamente la cabeza, escondida entre sus rodillas, me miró con ojos borrosos. Era una mujer. Su cabello ligeramente dañado y sus mejillas demacradas parecían dolorosamente vulnerables. ¿Estás bien? Pregunté de nuevo, y ella murmuró algo indistinto. Inclinándome más cerca, la escuché susurrar débilmente, «Tengo hambre». Me apresuré a la tienda de comida rápida más cercana y le compré una hamburguesa. Regresando con ella, le ofrecí, «Por favor, come esto, si quieres». De repente, la mujer devoró la hamburguesa con fervor. Muchas gracias. Después de terminar la hamburguesa, se dio palmaditas en el estómago con satisfacción. Tenía esta cualidad encantadora reminiscente de un pequeño animal. Al mismo tiempo, algo en ella me resultaba nostálgicamente familiar. No podía ubicarlo, pero no podía dejarla sola. Sonriendo cálidamente, a diferencia antes, sugerí, no fue problema. Solo desearía haber podido comprar más que una sola hamburguesa. Si quieres, puedes venir a mi casa. No es mucho, pero te mantendrá fuera de la lluvia, al menos. La mujer parpadeó sorprendida, frunciendo ligeramente el ceño. Preocupado de haber dado la impresión equivocada, agregué rápidamente, no. No tengo ninguna motivación oculta. El pronóstico del tiempo mencionó que va a llover esta noche, así que me preguntaba si estabas bien con eso. Mientras balbuceaba palabras, su expresión se suavizó. Bueno, si eres tú, creo que estará bien. ¿Estaría bien eso? Su sonrisa me dejó sin palabras de nuevo. Bueno, estuvo bien, pero dependiendo de si esta confianza provenía de la hamburguesa o de ver mi estado patético a través, mis sentimientos podrían variar significativamente. Pero opté por no detenerme en eso. Juntos, regresamos a mi humilde apartamento. Mi apartamento anterior era un poco mejor, pero ya no podía pagar el alquiler, así que me mudé aquí. Bueno, resultó ser una bendición disfrazada, ya que está más cerca del trabajo, lo cual es genial para alguien como yo que a menudo pierde el último tren debido a las horas extras. ¿Puedo entrar? Mientras abría la puerta mal ajustada, ella me seguía detrás con vacilación. Lo siento, no hay mucho aquí. Solo encuentra un lugar para sentarte en cualquier lugar, dije, sirviéndome agua en un vaso desgastado. Habíamos caminado una buena distancia, así que ella también debía estar cansada. Le ofrecí el vaso, mientras ella miraba a su alrededor con curiosidad. Gracias por todo, dijo, dando un sorbo y sonriendo. Sediento, gracias por todo. Mi nombre es Meline, se presentó, irradiando una cierta inocencia. Debe ser más joven que yo, y había algo nostálgicamente familiar en su sonrisa. Lo siento, ¿pero nos hemos encontrado en algún lugar antes? Tartamudeé inmediatamente, sintiéndome avergonzado por sonar como si la estuviera coqueteando. ¿Qué estaba pensando un tipo viejo como yo? Pero Meline simplemente negó con la cabeza suavemente, diciendo, no, sin ningún signo de ofensa. Pronto,
El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana llenó la habitación. Parecía que la lluvia había comenzado a caer. Aliviado de no haberla dejado afuera, no pude evitar preguntarme qué pasaría después. ¿Y si se fuera mañana y terminara acurrucada en algún lugar como antes? En una lluvia como esta, no tendría ninguna posibilidad, y a pesar de la reputación de este país por la seguridad, los peligros acechan en todas partes. Le dije a Meline, si necesitas un lugar para quedarte, eres bienvenida aquí. A menudo estoy ocupado con el trabajo y regreso a casa tarde, así que es casi como vivir solo. Su rostro se iluminó por un momento antes de fruncir el ceño, vacilando. Lo aprecio, pero no quiero ser una intrusa en tu vida. Y además, echó un vistazo brevemente a las paredes gastadas de mi habitación, viendo mi situación financiera. Pero no iba a echarme atrás. Incluso si soy un tipo prácticamente arruinado, es peligroso que una mujer esté sola, especialmente después de lo que pasó hoy. Además, solo estoy corto de dinero esta semana. El pago es la próxima semana, así que estará bien, le aseguré. Y ella rió suavemente. Entonces, ¿puedo aceptar tu oferta? Asentí enfáticamente. Así es como comenzó nuestra convivencia. Pero en la primera noche, llegué a casa tarde debido al trabajo, esperando que estuviera dormida. Me sorprendió ver la luz encendida en mi apartamento. Entrando apresuradamente, fui recibido por el cálido olor de la comida. Ella había cocinado la cena, esperando mi regreso. ¿No te vas a la cama? A pesar de que la manecilla del reloj había pasado mucho la medianoche, ella seguía sentada allí formalmente. Lo siento, quería comer juntos, su sonrisa tímida me llenó el corazón de calidez. Gracias, dije rápidamente, lavándome las manos. Desde entonces, tuvimos comidas juntos todos los días. Meline siempre esperaría mi regreso, sin importar cuán tarde fuera, haciéndome apresurar el regreso a casa con más frecuencia. Un día, mientras estábamos comiendo, Meline preguntó casualmente, ¿por qué llegas tan tarde a casa, John? No había nada que ocultar, así que le conté sobre mi situación actual y Moore. Se puso visiblemente molesta, elevando la voz. ¿Qué pasa con ese tipo? Eso es terrible. Un fuerte golpe desde la habitación contigua me hizo rápidamente taparle la boca para silenciar su grito amortiguado. Meline hizo un gesto de que estaba bien, y confiando en ella, retiré mi mano. Pero honestamente, Moore es terrible. Siéntete libre de traer tu trabajo a casa. Estoy aquí, así que puedo echarte una mano. Su oferta calmada me tomó por sorpresa. Al día siguiente, llevé trabajo a casa, y ella ayudó, haciendo un gran trabajo. Parecía que se sentía mal por no hacer nada mientras se quedaba conmigo, así que funcionó bien. Gracias a tener tiempo para descansar en casa, gradualmente comencé a recuperar mi energía. Oye, John, ocúpate de esto. Entender el apoyo de Meline me ayudó a empezar a cumplir con las demandas poco razonables de Moore. Fue un buen recordatorio de que lo básico para los humanos son la comida y el sueño. Mi velocidad de trabajo aumentó, haciendo que los demás se pusieran ansiosos y, irónicamente, revitalizando el departamento. Moore, el creador de este ambiente, parecía molesto por la admiración de los demás hacia mí. Pero ya no tomaba en serio su sarcasmo. Entonces, un día, Moore comenzó a actuar notablemente más amable. Lo siento, John, ¿podrías encargarte de esto? El departamento estaba sorprendido. Ante su cambio de tono, de arrojar documentos en mi escritorio con risas a hablar tan suavemente como un niño, todos se quedaron tan sorprendidos que algunos escupieron su café, e incluso una persona comenzó a llorar después de triturar los documentos equivocados. Es raro que alguien cause tanto caos simplemente siendo amable, pero ese fue el impacto. Esperaba una tarea terrible, pero me sentí aliviado al descubrir que solo se trataba de organizar documentos, aunque un poco espeluznante, era mucho mejor que las tareas irracionales que solía asignar. Entendido, respondí y volví a mi escritorio para continuar trabajando. Luego, Moore se acercó, tenemos una vacante en finanzas, necesito ayuda con eso. No es tu campo, pero ¿podrías ayudar a revisar los documentos? Parecía una tarea sencilla de cuadrar datos de vale según el manual.
Mor parecía apologeta, haber pedido este favor, pero entregármelo justo antes de irme era tan típico de él. Pensé, así que me están cargando con tareas extras, pero supongo que ese es el costo de no soportar más su tono persuasivo. Acepté y metí los documentos en mi bolso para llevarlos a casa. Cuando llegué a casa, Melanie había preparado la cena. Parecía que hamburguesas para esta noche. ¿Te cargaron más trabajo hoy? Madeline preguntó con una expresión de perplejidad, así que le conté sobre el trabajo del día y la situación peculiar con Mor. Los ojos de Melanie se abrieron de sorpresa como si pudieran desbordarse de emoción. Pero me pregunto si algo bueno le pasó al señor Mor para que actúe así. Solo pude responder con una sonrisa irónica a su especulación optimista. Antes de irme, le mostré a Melanie el trabajo que Mor me había asignado. Su sonrisa desapareció al instante y se quedó en silencio por un momento, contemplando la tarea. Sintiendo un escalofrío por la espalda ante su repentino cambio, Melanie rápidamente volvió a su alegre yo, soy buena en este tipo de cosas, déjame ayudarte. Pero no puedo dejarte hacer eso, es mi responsabilidad, protesté, sintiendo que sería injusto aceptar su ayuda. A pesar de mi suave negativa, ella estaba decidida, es mejor que una sola persona lo haga para evitar errores. Lo haré. Debes estar cansado, John, solo ve a dormir por hoy. Viéndola insistir tan firmemente, suspiré. Vivir con Melanie me había mostrado que tenía una voluntad fuerte, una vez que tomaba una decisión, era difícil convencerla de lo contrario. Discutir más podría llevar solo a conflictos. La tarea no parecía demasiado difícil, así que tal vez estaba bien dejar que ella se encargara. De acuerdo, entonces. Te lo dejo a ti, cedí y decidí irme a la cama temprano. Siendo inflexible sobre mi futón, ella una vez más estaba enfocada en los documentos con la intensidad de un depredador que acecha a su presa. A la mañana siguiente, entregué el trabajo en el que Melanie había ayudado a Mor. Gracias, hiciste un buen trabajo, dijo con una sonrisa significativa, aparentemente satisfecho. Sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda ante su reacción, simplemente respondí, no hay problema, me alegra poder ayudar, sin saber exactamente qué decir. Simplemente seguí con ello y recibí la siguiente tarea antes de hacer una rápida salida. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que al salir, Mor parecía estar sonriendo. Unos días después, fui llamado de repente por el comité de auditoría. Dirigiéndome a la sala de reuniones designada, encontré a Mor entre los altos ejecutivos reunidos, lo que me hizo hundir el corazón. Instado a sentarme, sentí sus miradas intrusivas atravesándome. La habitación estaba envuelta en un silencio tan profundo que incluso el tic-tac del reloj parecía alto. Pero fue interrumpido por un hombre, ¿eres John? El hombre que habló era un alto ejecutivo que apenas conocía, probablemente alguien que Mor había traído considerando que tenía poca interacción con él. Estaba claro que Mor prefería rodearse de personas ligeramente menos capaces para controlar la empresa. Lo que el hombre dijo a continuación fue impactante, se te sospecha de manipular procesos contables y de malversar fondos de la empresa. Disculpe. Estaba atónito por la acusación repentina, preguntándome si esto era alguna especie de broma o una trampa para un programa de televisión. Pero estaba claro por su serio comportamiento que esto no era una broma, tu PC muestra registros de que realizaste estos procesos contables, esta es una evidencia innegable. Simplemente admite tu culpabilidad. A pesar de las palabras aparentemente compasivas, el hecho seguía siendo que se me estaba acusando de un crimen que no cometí. ¿Podrían mostrarme esos registros, por favor? Después de una breve discusión entre ellos, acordaron, está bien. Poniéndome de pie, con el corazón latiendo en mis oídos, vi que los documentos eran de la tarea que Mor me había asignado hace unos días. Esta fue una tarea dada por el presidente Mor, y yo no tenía conocimiento más allá de eso. Incluso mientras decía esto, los demás murmuraban escépticos, preguntándose por qué trabajaría en una tarea presidencial en tal secreto. En casa, al mirar a Mor, lo vi sonreír con malicia, confirmando mi sospecha de que me habían tendido una trampa como pretexto para despedirme. A medida que los murmullos crecían más fuertes, Mor finalmente habló, John, has sido un empleado valioso desde la época del presidente anterior. Es difícil de creer,
pero la evidencia es clara. Como el responsable de esta empresa, debo terminar tu empleo hoy. Ya no eres bienvenido aquí. Su voz temblaba como si estuviera en agonía, pero capté la ligera curva de una sonrisa bajo su mano. Como resultado, fui despedido por malversación de fondos, un crimen que no cometí. Esta no fue la primera vez que fui falsamente acusado, y me asombró mi incapacidad para aprender de errores pasados. Mientras empacaba mi escritorio, me encontré pensando en mi compañera de cuarto, Meline, sorprendido de verme en casa tan temprano. Pensando en qué decir, me di cuenta de que ya había llegado a casa. Sentimientos encontrados de frustración y vergüenza me invadieron, pero una vista inesperada me esperaba. Un lujoso auto negro estaba estacionado afuera, completamente fuera de lugar frente a mi casa adosada. El auto parecía extrañamente familiar, pero la sorpresa no terminaba ahí. Davis, sin cambios en su elegancia, salió del asiento del conductor, marcando un giro inesperado en mi día ya tumultuoso. Observando atentamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo, la puerta trasera se abrió con respeto, y para mi sorpresa, salió Madeline. «Llegas tarde, John», emergiendo del auto era nada menos que Madeline. ¿Qué estás haciendo? Mi pregunta genuina hizo que ambos intercambiaran miradas y se rieran antes de que Davis dijera, «¿Qué estás haciendo?» «Hemos estado esperándote, ven, sube». Mirando adentro, quedó claro que este era el mismo tipo de automóvil de lujo en el que solía viajar el presidente Taylor. La nostalgia tenía sentido cuando vi a Meline sonriendo serenamente. «¿Quién eres exactamente tú?» Con una risa juguetona, reveló, «Cierto, aún no me he presentado adecuadamente. Mi nombre es Madeleine Taylor, la hija del expresidente Dominic Taylor». Al escuchar esto, todo encajó, y me quedé sin palabras, con la boca abierta de realización. Después de ser enmarcada por Moore y perder a su padre, quien quedó sin un centavo, Meline se había convertido en una persona sin hogar, todo mientras buscaba una oportunidad para contraatacar a Moore. Nuestro encuentro fue puramente coincidencia, pero John, mi padre siempre hablaba muy bien de ti, creyendo que eras sincero y resistente. Saber que eres tal como él te describió me reconforta, dijo con una sonrisa despreocupada que se parecía notablemente a la del presidente Taylor. Había estado buscando una oportunidad en mi lugar cuando el trabajo contable que llevé a casa le dio una idea. Contenía evidencia de la malversación de fondos de Moore, una trampa destinada a culparme del crimen. Afortunadamente, pensando que no entendería debido a mi formación educativa, vergonzosamente no me había dado cuenta. Sin embargo, Meline había estado planeando cuidadosamente usar esto para destronar a Moore. Al terminar de explicar, el auto se detuvo abruptamente. «Hemos llegado», anunció Davis desde el asiento del conductor. Mirando afuera, vi que era la empresa en la que acababa de trabajar, completamente ajeno. «Vamos, John, algo interesante está a punto de suceder», dijo Madeline con una sonrisa pícara, abriendo el camino. «Bienvenidos», saludó la recepcionista familiar, guiándonos hacia la sala de conferencias donde me habían interrogado antes. «Gracias a todos por reunirse», anunció Madeline con confianza, dirigiéndose hacia los influyentes accionistas de nuestra empresa alineados en la habitación. Más estaban allí también, ahora sudando profusamente en la frente. «¿De qué se trata esto?», Moore preguntó, buscando explicaciones, pero nadie respondió. En su lugar, evitaron el contacto visual, simplemente mirando hacia abajo incómodos, sin inmutarse por el ambiente. Madeline declaró: «Estamos aquí para convocar una reunión de accionistas de emergencia». Esto debe haber sido similar a la escena cuando el presidente Taylor fue destituido. El sudor de Moore aumentó visiblemente. «Nos reunimos para discutir la malversación de fondos y el trato injusto a los subordinados por parte de Moore, el presidente actual, su participación en la renuncia del presidente anterior y la marginación de empleados talentosos». Los accionistas comenzaron a murmurar palabras juntas. Con Davis, presentó todas las pruebas de las fechorías de Moore. Inicialmente, Moore protestó: «Tonterías», pero a medida que se presentaban las pruebas incontrovertibles, se redujo a un silencio tembloroso. Las pruebas incluían el trato injusto que experimenté y las tareas que Madeline asumió mientras yo trabajaba sin sospechar, revelando su largo plan de venganza.
Davis también había reunido pruebas de ejecutivos anteriores que fueron degradados por rechazar los avances de Moore, algunos incluso utilizando grabadoras de voz, convirtiendo sus acusaciones en pruebas irrefutables. Con cada pieza de evidencia presentada, el rostro de Moore se volvió de varios tonos de pálido y rojo, mostrando una gama de expresiones. Verdaderamente fue un espectáculo para contemplar. Después de una cuidadosa consideración, hemos determinado que el señor Moore ya no puede ser confiable con la empresa. Es inaceptable que alguien en su posición ponga en peligro la empresa por ganancia personal. Estamos listos para avanzar con una resolución. Observando a Meline hablar, los accionistas asintieron en acuerdo, y comenzó la resolución. Tragué saliva con fuerza, mirando atentamente. Esperaba que Moore dijera algo, pero parecía que ya no tenía energía. Al final, la mayoría estuvo de acuerdo en el despido de Moore, y fue destituido de su cargo. Meline sonrió ante el resultado, y al mirar más de cerca, sus ojos estaban ligeramente nublados. Dedes también dijo en voz baja: lo logramos, mientras se frotaba los ojos, probablemente albergando frustraciones más allá de mi comprensión. Mientras todos se preparaban para concluir la reunión con aplausos, una persona objetó: esperen. Me he dedicado a esta empresa, hice las cosas que las personas de buen corazón no podrían manejar, manteniendo la empresa a flote. Y sin embargo, me despiden sin entender nada de eso. Moore lucía desaliñado, su compostura habitual se había ido, su discurso fue recibido con miradas desdeñosas, pero comenzó a gritarle a Madeline, acusándola a ella y a su hermano de traicionarlo, revelando su resentimiento profundo. Eres igual que tu hermano, echándome de los lugares que me importan. Mi idiota hermano tuvo el descaro de decir, finalmente, ¿lo entiendes?, cuando le ofrecí manejar la empresa mientras él descansaba. Como si entendiera. ¿Cómo podría un marginado como yo entender los sentimientos de alguien elegido como tú? Los cobardes nunca podrían entender mis sentimientos. Moore rió quebrado mientras se acercaba a Meline. Al mirar a Meline, estaba claro que su rostro estaba pintado de miedo. Rápidamente me interpuso entre Moore: ¿qué es esto? Un perdedor al que no tengo uso para una persona sin espina dorsal como tú, vete. Al ver a Moore escupir esas palabras, todo lo que había estado conteniendo brotó. El presidente Taylor te consideraba familia, todos hicieron lo que hicieron para protegerte, y sin embargo, egoístamente odiaste y destituiste al presidente, destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación. Eso fue todo tuyo. Con esas palabras, Moore se quedó en silencio, como si hubiera sido golpeado por una realización. Un silencio desolado se extendió por toda la sala de conferencias. Después de eso, Moore no dijo nada y fue despedido pacíficamente. Resultó ser Moore quien fue expulsado de la empresa. Después de que todo se calmó, Meline y yo visitamos la tumba del presidente Taylor. Ha pasado un tiempo, presidente Taylor, limpié meticulosamente la tumba, como si quisiera compensar el tiempo que no pudimos encontrarnos. Nos tomamos de las manos frente a la tumba limpia. Papá, tal vez no deseabas esto, pero te hemos vengado. El rostro de Meline estaba brillante y claro. Luego, volteándose hacia mí, dijo: no podría haber venido a saludar a mi padre sin ti. Gracias a ti, hemos tomado nuestra venganza. Muchas gracias, con una sonrisa que brotaba como flores. Al mirarla, no pude evitar sentirme tímido. Todo lo que pude hacer fue mirar, pero pensándolo bien, tal vez inadvertidamente había ayudado a Meline de la misma manera que necesitaba ayuda antes de conocer al presidente, lo que también serviría como una forma de pagar al presidente. Soy yo quien ha sido salvado por ti una y otra vez, respondí con una sonrisa. El viento acarició nuestras cabezas, haciéndonos cosquillas como si estuviéramos siendo elogiados. Después, el puesto de presidente fue heredado por Meline. Dedes regresó a la empresa, derrocando el régimen dictatorial de Moore, llamando de vuelta a los ejecutivos originales y restaurando a los empleados tratados injustamente en sus puestos. Gracias a Meline, mi despido también fue revocado, y a su solicitud, yo, un veterano, ayudé con la reforma de la empresa. Después de terminar una ronda de trabajo, Meline y yo decidimos beber en mi casa. En ese entonces, solo podíamos permitirnos hamburguesas baratas, pero ahora regresamos a mi humilde hogar saltando con bolsas llenas de licor y aperitivos.
La comida estaba lejos de ser lujosa como la que tuve con el presidente, pero el sabor de una comida compartida con alguien era aire. Quizás debido al alcohol, las palabras de Meline comenzaron a deslizarse un poco mientras me hablaba. Gracias a ti, John, la empresa sigue adelante. Muchas gracias. Planeo atesorar y administrar la empresa de mi padre de ahora en adelante, y quiero que sigas apoyándome. Al escuchar sus palabras desvanecerse suavemente, no pude evitar reír. No había lugar para la duda en mi mente. Por supuesto, sigamos adelante, respondí, y Meline sonrió felizmente. En el proceso de dirigir la empresa juntos, nos acercamos, comenzamos a salir y eventualmente nos casamos. Curiosamente, tanto la propuesta como el matrimonio fueron iniciados por Meline, así que la miraba con admiración. Después de un tiempo, Meline quedó embarazada de nuestro hijo. Cuando llegó el momento del parto, asumí el cargo de presidente y ahora estoy trabajando arduamente por el bien de nuestros empleados. Puedes considerarme tu padre, recordé al presidente decir eso. Casarme con Meline y realmente convertirme en una familia con el presidente fue profundamente satisfactorio. Fui salvado por la actitud del presidente de valorar a los empleados como familia. Inspirado por él, prometí apreciar no solo a los empleados, sino también a Meline y a nuestro hijo.